Apreciados hermanos, estamos muy contentos porque vamos a continuar estudiando Esdras y Nehemías. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y si les gusta, pongan me gusta y compartan este video. El título para hoy día es Dios y el Pacto. Y vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque vamos a abrir tu santa palabra en este tu día santo, en este tu día de reposo. Y esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ayude a comprenderla. Gracias, Señor, porque estamos aquí juntos como familias y queremos tu bendición sobre todas las familias que estamos aquí y todas las familias que están viendo este video. También, Señor, bendice a todos nuestros hijos, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria, Nehemías 9:38 y 10:39. Miren lo que dice. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Miren lo que dice este versículo, especialmente aquí. Nosotros, ¿quiénes eran ese nosotros? ¿Quiénes eran ese nosotros? En primer lugar, ¿quiénes? Y la escribimos firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Príncipes, levitas y sacerdotes. ¿Quiénes más? Miren lo que dice Nehemías 10:28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. En realidad era todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios. Y miren lo que dice Nehemías 10:29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales. ¿Para qué? Para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Se habían reunido todos nosotros en esta oportunidad. ¿Para qué? Para hacer un pacto especial con Dios. Un pacto especial. Y mis hermanos, en la Biblia hay diversos pactos. El primer pacto fue con Adán. Luego vino otro pacto con Noé. Después del diluvio, otro pacto especial. Luego tenemos el pacto de Abraham. El pacto de Abraham que se hizo con este gran hombre de fe. Luego otro importante pacto tenemos en el Sinaí, con Moisés y la nación israelita, conocida como el pacto sinaítico. Y luego tenemos el pacto finés que está en Números 25, 10 al 13. Y luego el pacto con David, 2 Samuel 7, 5 al 16. Y un último pacto que se dice el pacto nuevo de Jeremías 31 al 34, que luego se refleja en Hebreos, como vamos a ver luego. Entonces se hace un pacto con Dios, hubo muchos pactos, y lo interesante de esto es que ¿cómo llama a estos pactos Dios? Miren lo que dice Génesis 9:16, hablando de este pacto. Estará el arcoíris en la nube y lo veré y me acordaré. ¿De qué? Del pacto perpetuo entre Dios y todos los seres vivientes,
con toda carne que hay sobre la tierra. A este pacto de Noé le llaman pacto eterno, pacto perpetuo. Miren este otro versículo, Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Cómo le llama al pacto de Abraham? Perpetuo también. Interesante. Y miren este versículo, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, ¿de qué calidad? Eterno. Entonces, para la Biblia, cada uno de estos pactos es un pacto eterno. Yo entendí ahí que la razón de eso es porque es el mismo pacto que Dios hizo allá en Génesis. Y es el mismo que ha ido a través de la historia hasta nuestros tiempos ahorita. Y no solamente eso, yo lo tomé cuando estaba estudiando como cuando uno hace la renovación de los votos matrimoniales. Es el mismo pacto, es el mismo ceremonia, pero estás renovando. Cada vez era como una renovación, de recordarles otra vez. Y mi hermana dice, es el mismo pacto. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 15:6-7. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Este es el pacto que se ve en Hebreos 11:8 también. Por la fe, Abraham. Ese es el pacto con Abraham. Vamos a ir a ese pacto de Abraham. ¿Qué características tenían? ¿Por qué a ese pacto se le llama eterno? ¿Por qué? Miren lo que dice luego. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y miren lo que dice Gálatas 3:16. El apóstol Pablo comprende realmente y explica realmente de qué se trataba este pacto. ¿De qué se trataba? Miren lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿qué cosa? La cual es Cristo. Cuando Abraham dijo, Dios proveerá, estaba pensando en ¿quién? En Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces con Abraham viene ¿qué cosa? Ese pacto tenía que ver ¿con quién? Con Cristo. Y eso lo tiene bien claro el apóstol. Vamos a ver este versículo, Gálatas 3:29. Por eso dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según ¿qué cosa? Según la promesa, según el pacto que se le hizo ¿a quién? A Abraham. O sea, si ustedes son cristianos, si ustedes dicen, si vosotros sois de Cristo, del linaje de Abraham sois y herederos según esa promesa eterna. Y luego, Gálatas 3:6-7, miren lo que dice el apóstol. Así Abraham creyó ¿a quién? A Dios. ¿Tuvo fe en quién? En Dios. Entonces, este pacto tenía que demostrarse en una fe en Jesucristo. ¿Por qué? Abraham creó a Dios y le fue contado ¿por quién? Por justicia. Y el único que nos puede contar por justicia, ¿quién es? Jesucristo.
Si nos entregamos a Él, si le entregamos nuestro corazón, su justicia entera viene sobre nosotros y nosotros pecadores somos contados como ¿qué? Como justos. Eso es el pacto que se hizo con Abraham. Qué interesante. Luego dice, sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué pasa? Estos son hijos de ¿quién? De Abraham. Si tienes fe, si aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal por fe, perteneces a ¿quién? A Abraham. Qué interesante esa situación. Pero va más allá. Miren lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, ¿por qué cosa? Solamente por qué. Por la fe. Nada más que por fe. No por otra cosa, solamente por fe. ¿Qué pasó por fe? Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué pasó con la fe de Abraham? Por la fe que hizo Abraham, siendo llamado, obedeció. Acción. Entonces, este pacto tiene que tener obediencia por fe. Este pacto mostraba una obediencia por fe. Una obediencia por fe. Por eso será que es el mismo pacto para todo ser humano. Por eso será que se le llama el pacto de Dios eterno, perpetuo. Vamos a ver otro ejemplo. Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Estamos en el Sinaí, el pacto del Sinaí. Vamos a ver si este pacto es eterno también, aunque a veces se le llama el pacto antiguo. Aunque a veces se le llama el pacto antiguo, pero ¿qué características tiene este pacto? Vamos a ver Éxodo 24:8. Después que les dio las leyes, después que les dio todos los decretos, las leyes, entonces miren lo que dice Moisés. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de ¿qué? Del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Una cosa importante de este pacto tenía que ver con la sangre del pacto. Miren lo que dice Hebreos 9:19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también ¿a quién? A todo el pueblo. O sea, este pacto que tenía todas las leyes tenía que ver con sangre. Con la sangre. Hebreos 9:20, miren lo que dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces lo importante de todo esto era que ese pacto, que todas estas leyes le había dado con una cosa importante, la sangre. Y miren lo que dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo de ¿qué? Presente. Esa sangre era símbolo ¿para qué? Para el tiempo presente, para el tiempo en el que el apóstol Pablo estaba escribiendo su epístola. Luego dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Qué interesante. Entonces, esto tenía que ver con
La sangre. Porque sin sangre no hay remisión de ¿qué? De pecados. Y eso era un símbolo para el tiempo presente. Esa sangre era símbolo ¿de quién? De Jesucristo. Cuando Él dijo, tomad y bebed el vino, esta es, ¿qué cosa? Mi sangre, un símbolo de la sangre de Cristo. Entonces, en este momento, cuando se dio estas leyes de Sinaí, también estaba presente Cristo en símbolo. Lo importante de toda esa ley era, miren, Jesucristo está aquí presente. La sangre del Cordero, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Aquí está la sangre. Eso es lo importante. Todas las leyes, todas las cosas que Dios les había enviado tenían que ver con qué, con Cristo, que era un símbolo especial. Y no hay de otra cosa, porque miren lo que dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. Era un símbolo, pero cuando vino Cristo, ¿qué pasó con él? Estaba presente. Estaba presente. Y luego, ¿qué dice? Y estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo, el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Entonces, este pacto del Sinaí tenía a Cristo como algo central en símbolo. Tenían que mostrarle a Cristo. Y es interesante lo que dice el apóstol en Hebreos 4:2. Miren lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a quién, como a ellos. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos en el Sinaí, como a ellos allá. Pero qué interesante, pero no les aprovechó al oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Qué interesante. Este pacto tenía a Cristo como símbolo de salvación, y tenía que tener este otro componente, fe en Cristo, pero ¿qué dice? Pero no estaba acompañada de la fe en los que le oyeron. El problema de este pacto es que perdieron de vista a quién, a Jesucristo. Perdieron de vista a Jesucristo. Perdieron de vista a aquel que estaba representado en la sangre del Cordero. ¿Y en qué se enfocaron? ¿En qué se enfocaron? Miren lo que dice Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? El cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Lo vamos a hacer. ¿Vamos a qué? Obedecer. Perdieron la fe. No estaba acompañada de fe, pero sí que ¿qué dijeron? Vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Qué interesante. Este pacto perdió el propósito importante de lo que es el cristianismo. La fe en Jesús. La fe en Jesús. Igual era pacto eterno. Dios les había dicho: esta es la sangre. Tienen que tener fe en la sangre. Pero decidieron no. Decidieron que este paso importante de la fe en Cristo iba a estar a un lado. Y en cambio de eso era solamente que obediencia. Obediencia.
Vamos a ver otro ejemplo, Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Voy a hacer nuevo pacto. ¿Por qué nuevo pacto? Vamos a ver algunas de estas características. Entonces, es el nuevo pacto. Jeremías 31:32, miren lo que dice. No como el pacto que hice con sus padres, no como este pacto. Interesante. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no como este pacto. Este pacto era eterno, pero ¿qué sucedió con ese pacto? Miren lo que dice, porque ellos invalidaron, ¿qué cosa? Mi pacto. ¿Por qué invalidaron su pacto? ¿Por qué invalidaron su pacto? Porque no estaba acompañada de fe. No estaba acompañada de fe. Por eso invalidaron, no cumplieron cabalmente lo que era ese pacto. Perdieron de vista lo que es importante, fe en Cristo. No estaba acompañada de fe. Invalidaron, no Dios, ¿quiénes? Los seres humanos. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice ¿quién? Jehová, aunque no les he abandonado. Aún así, yo les he estado cuidando. Porque yo soy fiel. Eso dice Dios. Eso dice Dios. Entonces, miren lo que dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Cuál era aquí la parte importante de este pacto? ¿Quién era la parte importante de este pacto? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué dirá la sangre rociada? Para recordarles, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí otra vez Cristo es algo real, algo importante. Cristo siempre Cristo. Cristo siempre Cristo. Y miren lo que dice Efesios 2:8-10. ¿Cómo viene el segundo componente? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de ¿qué? De la fe. Ese es el pacto. Solamente ¿qué cosa? Fe en Cristo, nada más que fe en Cristo. Miren aquí, fe en Cristo. ¿Y qué perdieron ellos? La fe. Qué interesante. Ese pacto eterno. Luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no lo que sucedió aquí, perdieron la fe y sí, vamos a obedecer y vamos a ganar tus dones. No por eso, para que nadie se gloríe. Y luego, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. Este nuevo pacto tiene algo especial. Somos ¿qué cosa? Nuevas criaturas. Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Cristo y nacemos de nuevo? ¿Qué es lo que sucede en este nuevo pacto?
somos nueva criatura. ¿Qué más sucede? Miren lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué sucede cuando yo me acerco a Cristo y le digo, Señor, te acepto por fe? He nacido de nuevo. ¿Y qué hace Jesucristo? Pone sus leyes aquí en mi corazón. Pone sus leyes. Por eso dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué calidad de obras? Buenas obras. Entonces viene la obediencia. ¿De qué calidad? Por fe. La obediencia por fe. Razón nomás dice, el pacto de Dios es eterno. Siempre ha sido lo mismo. Aunque aquí la falla era ¿de quién? Del ser humano. Aunque se olvidaron de la fe, se olvidaron del símbolo importante que era Cristo. Yo voy a ganar. No, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Qué interesante, qué importante. Entonces, por eso se llama el pacto eterno, porque no cambia. Es que Dios no cambia. Desde Adán hasta este momento, el pacto es el mismo. La figura central, ¿quién es? Cristo, el que ha muerto por nosotros. Y lo único que tengo que hacer es que acercarme a Cristo por fe y decirle, Señor, aquí estoy, sálvame. Y Él en respuesta me dice, oh hijo mío, has nacido de nuevo, y me pone aquí en mi corazón, ¿qué cosa? Sus leyes. ¿Para qué? Para que pueda hacer buenas obras. Eso es lo que ocurre, y eso es lo que, por eso se le llama el pacto de Dios eterno. Eterno. Sí, hermano, allí en Efesios dice muy claramente que fuimos creados para buenas obras, las cuales se preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire lo que dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén, amén. En eso el pacto de Dios es eterno. Es eterno. Y este pacto tiene, como ya hemos visto, estas etapas importantes. Y tiene algunas características también importantes, porque esto lleva, la obediencia de fe lleva a una cosa importante, lleva a la santificación. Lleva a la santificación, y no solamente a la santificación. Este pacto, ¿qué es lo que hace? Ya hemos visto, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Con el pecado nos separamos de Dios, y ahora ¿qué? Ahora nos unimos a Dios. Entonces este pacto conduce a la reconciliación. Y no solamente eso, miren lo que dice Hebreos 8:11 al 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos me conocerán, porque este pacto ayuda a cumplir, ¿qué cosa? La misión. Entonces tiene un factor de misión. Y no solamente tiene un factor de misión, miren lo que dice del nuevo pacto, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es lo más hermoso de este pacto, que hace, conduce a la justificación. Este pacto es hermoso porque Dios se olvida de mis pecados. ¿A través de quién? De Jesucristo.
Él no nos mira a nosotros, sino a quién, a Jesucristo. Yo he muerto para que Él tenga la vida eterna. Qué hermoso. Qué hermoso estos pactos. Y estos pactos antiguamente tenían como las cartas, una introducción, etcétera, etcétera. Miren lo que dice Josué 24:2, por ejemplo. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y si leemos todo el capítulo 24, vamos a ver las partes que tenía este pacto. Miren algunos ejemplos. Tiene el preámbulo. Josué 24:2, el preámbulo, la introducción. Luego viene el prólogo histórico, Josué 24:2 al 3. Luego las cláusulas o las leyes. Josué 24, 14, 15 al 23. Luego las bendiciones y las maldiciones. Josué 24, 19 al 20. Luego los testigos identificados. Quienes van a testificar acerca del pacto. Y luego finalmente la cláusula especial. Josué 24, 25. Esto es lo que se va a hacer. Lo importante de todo pacto viene aquí. Josué 24:15. Miren lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Una cosa importante del pacto es se debe hacer una decisión. Tenemos que hacer una decisión. Sí, Señor, quiero entregarte todo mi corazón. O decir, no, Señor, todavía no. No todavía. Eso es lo importante de este compromiso, de este pacto. Pero los pactos nos enseñan muchas otras cosas. Por ejemplo, Nehemías 10:29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dado por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor. Y ellos, como hemos visto en este pacto, hicieron algunos compromisos especiales. Nehemías 10:30 al 31. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos de descansar la tierra, remitiríamos toda deuda. Y miren lo que dice Nehemías 10:32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Miren qué promesas, qué promesas. Primero tiene que ver con la familia, luego con el día de reposo y luego con aquellas personas que necesitaban ayuda y deberían remitir toda la deuda el año séptimo, lo que en otras lecciones hemos visto como la ayuda social. Entonces todo eso tenía que ver para la obra de la casa de nuestro Dios. Entonces se hacen promesas, se hacen promesas. Y miren lo que dice Nehemías 10:39. Porque
porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Imagínense qué promesa. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¡Qué compromiso! Ay, mi hermano, ahí la lección tenía un comentario que me puso a pensar muchísimo. Y dice, a pesar de que eran un grupo económicamente pequeño, oprimido por los reyes, decidieron que necesitaban dar de lo poco que tenían para el templo, no solo para que sobreviviera, sino también para que prosperara. Eso es lo que motiva a nuestros corazones cuando es el momento de contribuir, de dar para la causa del Señor. No solamente lo necesario, el diezmo. No, yo quiero que la causa crezca, así como creció en ese tiempo. Una consagración especial. Una consagración especial. Por eso vamos a cuidar el templo. Vamos a cuidar el templo. Miren qué clase de consagración. Y aquí vemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que muchas veces hace este tipo de consagraciones, pero cae. Pero cae. ¿Cuál ha sido el gran problema de ellos? Ya lo hemos visto. No les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe. De fe. Y nosotros también podemos caer en eso. Nosotros podemos caer en ese problema. Tenemos que tener fe. Es un comentario de la señora White, que nosotros nos puede pasar lo mismo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, dice ella, es entregar nuestra voluntad a Cristo. Te unes al poder que está en lo alto y entonces tendremos fuerzas para obedecer, porque Dios es el que lo va a hacer en nosotros. Amén, amén. Nosotros también podemos caer en el mismo problema. Y mi hermana leyó algo especial. Y eso especial está traducido aquí, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo único que tenemos que hacer es estar aferrado de Cristo con nuestra fe. Aferrarnos de Él. Señor, tú eres mi Dios. Todos los días, todo el momento, Él es el que nos va a ayudar. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a que nuestro pacto con el Dios eterno sea un pacto que tiene fe en Jesucristo. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.